Ok, buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven y nos escuchan. Hebreos capítulo 7, versículo número 9. Hebreos capítulo 7, versículo número 9. Estamos hablando aquí, el contexto principal de esta porción es el sacerdocio de Cristo. Y aunque nos lleva a la historia de Abraham con Melquisedec, vimos algunas cosas que la Biblia nos enseña ahí, tenemos que enfocarnos pues, principalmente a lo que aquí está, ¿no? Dice el verso número 9, dice, y por decirlo así, en Abraham, pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió, dice, al encuentro. Vamos al cuarto punto de esta parte de esta porción, ¿sí? Y lo que quiere dejar claro que Leví era el padre de todos los sacerdotes de la casa de Aarón, ¿sí? Pero aún siendo él, ¿sí? el sacerdote principal, diezmó a Melquisedec en la persona de Abraham. Entonces, ¿a dónde estaba Leví? Pues en la descendencia, ¿no? Podemos decir entonces, sí, que pues, no estaba físicamente, pero Abraham era su bisabuelo, o sea, de Leví, ¿sí? Entonces, aquí lo que él quiere poner en claro es que el sacerdocio de Cristo es más grande, y aunque seguía estando presente la ley en este tiempo, sí, y todo el sistema levítico, lo que él quiere dejar claro que Abraham, como el padre de la fe, el padre el precursor de Israel, sí, se arrodilló delante de Melquisedec, y por lo tanto Leví, aunque no estaba físicamente, también. Entonces es lo que está diciendo. ¿Y por qué es bien importante? Yo decía yo 8 días, para nosotros no tiene una relevancia cultural, pero para la parte judía sí, sí, o sea, bíblicamente en las porciones culturales tiene mucha relevancia, ¿sí? Los reyes se arrodillaban ante reyes, ¿no? Entonces es lo que está diciendo. Entonces hoy, aunque vivamos en momentos diferentes, pensamientos diferentes, modo de actuar, la sociedad diferente, el orden de Dios no cambia. Eso es bien importante, ¿eh? O sea, tenemos que reconocer la autoridad, tenemos que reconocer lo que Dios nos establece y nosotros someternos, ¿no? Entonces, aunque aquí había una carga genética, ¿sí? Es relevante lo que Dios quiere en el contexto del orden de Dios. O sea, nosotros traemos herencia, ¿no? Herencia natural, pero es más importante o más relevante lo que dice aquí, la herencia que recibimos de carácter espiritual. O sea, el hecho de haber sido hijos de Dios, constituidos como hijos de Dios, entramos a la parte espiritual y hay que entender el orden de Dios, ¿no? Aunque genéticamente, pues a lo mejor vengamos de familias más rimbombantes, ¿no? Eso se queda afuera, ¿no? Aquí eso no es relevante, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la Biblia reconoce la genealogía natural, o sea, Leví y esa parte, ¿no? Entonces, la influencia paterna es importante, pero la responsabilidad individual es más trascendente. O sea, tú puedes venir de una influencia paterna de ciertas cosas, pero la responsabilidad individual es más importante, ¿no? Entonces, nuestra condición humana a eso nos lleva, ¿no? Entonces, ¿qué es que está diciendo aquí en el verso número 9 y 10, que lo reafirma? Está reconociendo la autoridad sobre Melquisedec, sobre Abraham. Autoridad, subráyala ahí, espiritual. Ya lo vimos en el contexto natural, no existía. Quiere decir que toda la descendencia de Adán, la espiritual, está involucrada. ¿Y dónde estamos nosotros? Ahí. O sea, el sacerdocio de Cristo es por encima de todo. Aquí lo que está diciendo él, que el sacerdocio levítico
insisto, para nosotros no tiene un peso, para la cultura judía sí, se doblega ante Melquisedec. Entonces, esta es la historia central de este encuentro entre Melquisedec y Abraham. Y fueron siglos antes de que se estableciera el sacerdocio levítico en el desierto, siglos antes. Ya había otro sacerdocio, ¿no? Que era el de Melquisedec. Entonces, aquí vemos cómo esta parte del sacerdocio de Melquisedec revela la superioridad del patriarca Abraham por encima de los levitas. Y ahí es donde vemos que él le da los diezmos a Melquisedec, y de Melquisedec, que es el precursor de Cristo en la figura que está diciendo, recibe a Abraham la bendición. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que lo que nos deja aquí, siglos atrás, o sea, y hoy ¿quién nos enseña el Espíritu Santo? Lo mismo, ¿no? Que todas las cosas se cumplen en Cristo. Ya no hay que hacer nada, ya no tenemos que guardar nada de la parte de la ley, todo lo ceremonial, toda esa parte se cumplió en la persona de Jesucristo. Entonces, aquí es muy claro, dice el verso número 10, dice, porque aún estaban en los lomos, ya se entiende eso, de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Quiere decir que los levitas, aunque no existían, en la figura de Abraham se rindieron ante Melquisedec. Y Melquisedec es el precursor de lo que es Cristo ahora. Entonces, aquí lo que encierra en todo este pasaje, algo que es muy importante, un acto de adoración a Dios. No importando el contexto cultural, social, económico, más que la palabra famosa que retumba, diezmo, es un acto de adoración. Lo que hace Abraham en su persona directamente a Melquisedec, pero el revestimiento de Melquisedec es Cristo. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Entonces, aquí Melquisedec es el prototipo de Jesucristo. Entonces, hay que considerar esto, ¿no? O sea, Abraham, revestido de la figura patriarca, con la promesa de Dios, se arrodilla ante Cristo. Entonces es bien importante, ¿no? Es un acto de adoración. Y lo externo, o la evidencia de esa sumisión, es el diezmo. Que él reconoce que todo lo que había logrado, toda la investidura que tenía, toda la promesa que tenía Abraham en su persona venía de Cristo, de Dios mismo, ¿no? Entonces esto es un símbolo importante a nuestra vida, ¿no? Por eso el Señor Jesús en el camino a la samaritana le dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Pues ahí está. Entonces todo lo que hacemos, ¿sí?, es con la idea de exaltar y adorar al único digno, ¿no?, que es Cristo, ¿no? Sea la casa de Aarón, sea Leví, de la descendencia, de donde vengas, eso queda atrás. Aquí lo que señala y pone un énfasis grande es en la adoración, ¿sí? Entonces cuando Melquisedec, dice el verso 10, le sale al encuentro, Abraham reconoce eso y hace un acto de adoración. Entonces detrás de la figura de Melquisedec, pues vemos totalmente al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, si Abraham el padre, el precursor de la fe, hace esto, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entenderlo también, ¿no? Entonces, si deja claro ante el escritor de la carta de los Hebreos, ante el pueblo de Israel, aquí los hebreos, la superioridad de Cristo por encima de todo lo que ellos conocían establecido fuertemente que era el sistema levítico,
pues para nosotros es más claro, ¿no? Cristo es sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere aquí? Lo que vamos a seguir viendo más adelante es que los oyentes sigan perseverando en la fe en Cristo, aunque las apariencias, aunque todo lo demás sea difícil, hay que perseverar en la fe para no sucumbir a las cosas que nos atraen, ¿no? Entonces, y lo hace tomando, pues nada menos que la fe de Abraham, ¿no? O sea, es la mejor parte, ¿no? O sea, él no sucumbió, él se entregó y él siguió caminando muchos años después con Dios, ¿no? Entonces, esa es la parte. Vamos entonces a partir del verso número 11 en adelante, ¿sí? Nada más que avanzaremos de manera más clara a partir del verso 20. Pero vamos a leer a partir del versículo número 11 en adelante, que es como reafirmar lo que él ya ha establecido en los primeros 10 versículos. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fue llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto: si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual, dice, nos acercamos, dice, a Dios. Vamos al verso número 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, o sea, el de Cristo, con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden, dice, de Melquisedec. Verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador, fíjate, fiador de un mejor pacto. Hasta ahí vamos a llegar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? El del versículo 11 al 19 ya es volver a regresar a todo lo que ha venido hablando, y vamos a reafirmarlo a partir del versículo 20. O sea, del versículo 20 podemos extraer cosas que son bien importantes, ¿no? Dice, lo primero que dice el versículo 20, dice: ¿y esto? ¿Qué es esto? El sacerdocio, ¿sí? O sea, es muy importante. No fue hecho sin juramento. ¿Qué está haciendo aquí el versículo 20? Resumiendo argumentos. ¿Cuál es el argumento que quiere resumir? La superioridad del sacerdocio de Cristo por encima de Aarón. Verso 20. Y ya nos quedó claro, tomando paralelos del libro de Génesis 14, a donde habla de la superioridad del sacerdocio de Melquisedec por encima de Aarón. Nos queda claro que tomamos referencias del Salmo 110, verso 4, donde establece al Mesías como sacerdote según el orden de Melquisedec. Y deja claro también el sacerdocio de Cristo por encima de la ineficacia, fíjate, de la ineficacia del sacerdocio de Aarón. O sea, era una sombra nada más. Lo que hacía Aarón era una sombra, pero no quitaba el pecado del mundo. O sea, no había ese. ¿Quién hizo eso? Solamente Cristo.
O sea, todos los animales por siglos, duró siglos, que se sacrificaban era la sombra del cordero inmolado que iba a venir a la cruz. Entonces es bien importante, porque tenemos que entenderlo, ¿no? Entonces, ¿en dónde vemos esa fuerza de lo que el escritor toma? El Salmo 110 es donde traza la superioridad del sacerdocio de Cristo. Y aquí lo establece porque habla del juramento de parte de Dios. Es una parte que, insisto, culturalmente para nosotros no tiene relevancia, pero para el pueblo de Dios sí. Para ellos era muy importante el juramento. Por eso el Señor le dice pues, que no juren falsamente, ¿no? Entonces, el sacerdocio levítico era un sacerdocio de pura transición. Estaba en una transición para llegar al cumplimiento del sacerdocio de Cristo. Y el único sacrificio perfecto, ponle ahí moral y espiritualmente, fue el de Cristo. Aunque se ponían animales sin defecto, todo lo que sucedía, ¿no? Entonces, el Salmo 110 es fundamental tenerlo presente aquí, que es donde aparece que Dios jura acerca del sacerdocio de Cristo. Es un salmo profético. Entonces, para nosotros, insisto, pues no tiene mucha relevancia, ¿no? Y para nosotros, entonces, y lo repite plenamente en el versículo 21, Hebreos 7:21 dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, Leví, Aarón, pero este, o sea, Cristo, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, pero aún así, vamos a qué quiere decirnos el verso 21. El que constituyó el sacerdocio de arónico fue Dios. O sea, aún así. O sea, eso es bien importante, ¿no? O sea, hay cosas que Dios estableció de manera transitoria y hay cosas que Dios establece, ¿no? Entonces podemos decir que el sacerdocio levítico, aunque era ineficaz, o sea, no cumplió, o sea, por naturaleza, fue un mandamiento divino. Y esto hay que reflexionar, ¿eh? Hay cosas que hoy en la vida del creyente no benefician o no nos ponen en mejor condición espiritual, pero las tenemos que hacer porque son cosas que vienen de parte de Dios. ¿Sí me explico? O sea, hay cosas, o sea, a ver, ¿en qué me beneficia a mí congregarme cada domingo? O sea, ¿somos honestos? Pero es un mandamiento que viene de parte de Dios. Y así hay muchas cosas, ¿eh? Porque ahí vienen los cuestiones. No, es que no, evidentemente no te beneficia si vienes o no vienes. Así que digas, voy a ser, si vengo cada 8 días durante 3 años, voy a ser súper cristiano. No. Pero es un mandamiento que viene de Dios. Y fue lo que hizo con el sacerdocio levítico. No quitaba el pecado del mundo. Estaba llevando Dios a algo definitivo que era Cristo, ¿no? Porque ¿quién fue el que quitó el pecado del mundo? Solamente Cristo. Pero fue algo establecido de parte. Ahora, ¿qué hizo el pueblo de Israel? En lugar de ver en fe lo que Dios prometía, lo hicieron en obras, ¿no? Ese es el otro contexto. Entonces, aunque vemos aquí el verso 21 que dice muy fuerte, dice, porque los otros ciertamente sin juramento, pues pareciera que no tienen validez, pero fue un mandamiento divino de parte de Dios. Entonces, sin juramento de parte de Dios fueron hechos sacerdotes.
Y recuerda, el sacerdocio era algo que les dio Dios para interceder a favor del pueblo. Y solamente entraba una vez por año para interceder. Era bien importante esta parte. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 28, verso número 1. Éxodo 28, 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, a Abiú y a Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a tu hermano por honra y, dice, hermosura. Éxodo 28, 1 y 2. Ahora, sin embargo, a ellos, que Dios los llama al ministerio, Dios no hace un juramento. Ahora, ¿por qué hace el juramento con Cristo? Porque lo que Dios ha determinado para la humanidad en cuanto al perdón, la reconciliación y la comunión, solamente es a través de Cristo. Por eso lo pone aquí como juramento. Quiere decir que lo que Dios ha establecido entre Él y los hombres es inalterable. Nadie lo puede cambiar. Y otra cosa es inquebrantable. Es la única manera en la reconciliación entre Dios y los hombres. Nadie puede perdonar pecados que no sea Dios a través de la sangre de Cristo. Anótala ahí para los católicos, ni la iglesia. O sea, no hay indulgencias. Y esto es una violación tremenda a los principios de Dios. O sea, ¿sí me explico? O sea, es lo que está diciendo aquí. Porque el sacerdocio fue eso, ¿no? O sea, ¿qué hacían los sacerdotes? Sacrificaban animales primero por ellos y después por el pueblo para interceder a favor del pueblo delante de Dios. Entonces, ¿quién es el único intercesor entre Dios y los hombres? Cristo. Es inalterable, es inquebrantable y permanente. Fíjate, es fuertísimo esto, ¿no? Entonces, cuando Dios instituye lo que leímos ahí en Éxodo, en el sacerdocio de Aarón, es que no era definitivo. Su duración iba a ser provisional e iba a desaparecer cuando llegara algo mejor. ¿Qué fue mejor? Cristo. ¿Cuál es uno de los grandes problemas del judaísmo presente desde ese tiempo? Que han rechazado esto. Ellos lo siguen haciendo. El Shabbat y ya ves que hoy he traído tanta, pues hay disputas si hay que guardar la ley. Entonces, porque para los que les conviene esto es de la ley y para los que lo que no les conviene esto no es de la ley. Entonces, no, todo es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y quién es el precursor de la fe? Abraham. Entonces, hoy el judaísmo, para aquellos que quieren hacerse judíos, pues siguen alejados de esa parte de Dios, en plena rebelión, porque ellos siguen en este momento el sistema levítico. Ellos lo siguen haciendo. Entonces es importante. Mateo capítulo 24, verso número 1. Hasta los discípulos andaban perdidos ahí, ¿no? Mateo 24, verso número 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea, dice, derribada. Se cumplió plenamente. Hoy está ahí, no más queda el muro de los lamentos, hoy está la
en la mezquita de Omar, ahí, en ese lugar, donde estaba esto. Hoy si vas a Jerusalén es lo que vas a encontrar. Entonces se cumplió plenamente, pero de Cristo no cambia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, fíjate, los judíos creían que su templo era indestructible. Ya lo habían perdido. O sea, cuando llegan los caldeos de Habacuc y Jeremías, el templo fue saqueado totalmente, destruido. Dicen que entraron y saquearon el lugar santísimo. Pero fíjate, era una de las cosas que si un judío entraba al lugar santísimo, aun si el sacerdote entraba fuera del día, moría. Y los caldeos entraron y tomaron todo el oro, todo lo que había ahí, el arca del pacto. Fíjate con fuerte esto, ¿no? Porque ¿quién determinó eso? Dios. ¿Te imaginas? O sea, cuando vieron eso los judíos dijeron, van a morir. No murieron. Impíos entraron. Lean Lamentaciones, ahí está todo. Fuerte. Entonces, el único que puede hacer eso es Dios. Cuando el pueblo incumple, ¿no? Entonces ellos creían que el templo era indestructible y creían que el sacerdocio levítico nunca iba a pasar, porque había sido dado por Dios. ¿Quién derriba todo esto después de un poco tiempo que se escribió esta carta? Herodes. Herodes destruyó el templo y el culto levítico cesó. ¿Por qué? Porque no fue concebido con juramento, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué nos lleva a la Escritura? No te dejes deslumbrar por cosas externas. Oye, ¿dónde está el templo del Espíritu? En ti. Segunda carta de los Corintios, capítulo 4, verso número 18. Somos llamados a una vida de fe complicada, porque el mundo nos quiere, en su sistema, seducir a lo que vemos, ¿no? O sea, si tú me dices, si eres hijo de Dios, pues sí. Y yo te pregunto, ¿y qué evidencias tienes? Segunda de Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino de las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, ¿cómo son? Eternas. Entonces, ¿qué estaba sucediendo con los receptores de esta carta? Estaban viendo las cosas temporales. ¿Por qué? Porque estaba la persecución, estaba el descrédito, estaba la burla. Tú sigues a ese que subieron y menospreciaron, al que escupieron, al que le gritaron que se bajara y no se va. A ese sigues, el que murió. ¿Te imaginas? Porque acuérdate que la muerte fueron multitudes, en la resurrección unos pocos. Es bien importante esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? En estas pequeñas, siempre hay historia, siempre hay principios doctrinales, pero siempre también hay un llamado a nosotros en la iglesia a andar en el Espíritu, ¿no? O sea, ¿qué es la historia? Esto, principio doctrinal, sacerdocio de Cristo por encima de todas las cosas. ¿A qué nos llama la vida espiritual? A seguir buscando las cosas de Dios, aunque no las veamos. O sea, Dios no lo vas a sentir, no lo vas a ver. Más, todas esas cosas que hoy, mira, no tienes idea de la cantidad de gente el domingo que se reúne en lugares para buscar una sensación con Dios. Y los lugares están abarrotados. Dices, bueno, y los llevan obviamente en las partes naturales, ¿no? O sea, la parte natural seguimos siendo carne, alma y cuerpo, alma y espíritu, ¿no? O sea, aún siendo cristiano sientes, ¿no? Sientes emociones, sientes todo. Entonces es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde Cristo está sentado hoy a la diestra de Dios, dice Colosenses, gobernando absolutamente todo.
Pareciera que no, pero ahí está, todo está en su lugar. Seguimos en el verso 21. Dice, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor, fíjate. Ahora, ¿es necesario que Dios afirme así? Pues no, pero lo hace, ¿no? ¿Te estás fijando? Juró el Señor y no se arrepentirá. Dios no cambia. Tú eres sacerdote, ¿para cuándo? Para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí vemos claramente en esta cuestión doctrinal del sacerdocio y todo eso, vemos claramente la preexistencia de Cristo. O sea, Cristo no fue designado el intercesor en el momento de su encarnación. Todo el plan redentor de Dios es eterno. Y ahí donde muchos hoy pues, se salen del contexto, ¿no? Pero lo primero que vamos a ver es cuál es el significado del juramento. ¿Para qué? Lo primero que hace un juramento es conceder mayor dignidad y solemnidad a la palabra dicha. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Poniendo el sacerdocio de Cristo pues por encima de todas las cosas, ¿no? Porque produce dignidad y solemnidad. Determina algo superior. Fíjate. Principio bíblico, a lo sí y a lo no di. No te comprometas. No digas yo sí, yo. Ya. Segundo, que el juramento da mayor seguridad a la promesa. Aunque toda la palabra de Dios es firme, aquí nos está enseñando algo impresionante. Dios nunca miente, no cambia de opinión, y no necesita jurar Dios porque su palabra es confiable, Él es mismo, es la esencia de lo que Él es. Jesús es el verbo de Dios. Pero sin embargo, fíjate, algo bien trascendente aquí. El juramento expresa que la palabra de Dios, en cuanto al sacerdocio de Cristo, que es indispensable que lo entendamos, es doblemente segura. O sea, no nos va a dejar. ¿Y por qué hace esto? Porque Dios conoce nuestras debilidades. Él sabe que en esta parte de ir a Dios, de buscar el consejo de Dios, de ser guiados por Dios, somos fluctuantes. Él lo sabe. Y Él nos afirma aquí diciendo, juró el Señor y no se arrepentirá. Ahora, aunque no tiene para nosotros un peso cultural tan trascendente para los judíos, a ellos sí. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Algo muy grande. Nuestra seguridad descansa en la promesa de Dios. Él es la fuente de la vida, Él es el agua de vida, Él es el pan que sacia. Él es el que no nos dejará aunque andemos en valle de sombra y de muerte. Y mira que necesitamos, ¿no? Él es el que también dice que nos ha recibido y el que empezó en nosotros la buena obra, terminará hasta el final. En lugar de decir amén, decimos ouch. Entonces debemos aprender a descansar en las promesas de Dios, porque son de carácter inmutables.
porque su palabra es eterna, incambiable, no se modifica. Quiero que lo medites, porque el pecado nos lleva a transgredir la palabra y a quererla hacer traje a la medida, ¿no? O sea, la palabra no se amolda a mí. Yo me tengo que amoldar a los principios de Dios, y hoy tengo la capacidad para hacerlo porque el Espíritu de Dios está en mí. O sea, anteriormente no, vivía en impiedad, totalmente en rebelión a Dios. Porque Él es un ser omnisciente, Él todo lo ve, todo lo sabe. O sea, ¿hasta dónde nuestro ardillita alcanza a entender eternidad? O sea, dice eternidad, pues hasta dónde, ¿no? Pero Él ve todo al mismo tiempo y Él sabe todo, ¿no? Y Él sabía que el sacerdocio de Aarón era limitado y que las cosas iban a cambiar y tenía que desaparecerlo, erradicarlo totalmente. O sea, algo bien importante. Lo que Dios concluye no lo mezcla con el presente. O sea, hay cosas que Dios es así. Y aquí uno de los casos que vemos, todo lo consundente a lo ceremonial se acabó, porque se cumplió en la persona de Cristo. Por eso dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Entonces, la principal finalidad del juramento es establecer la naturaleza irrevocable, así palabras grandes, irrevocable de la palabra de Dios. Y Dios lo ha determinado así. Bien fuerte esto, ¿no? Bien fuerte esto. Verso 22, si nos da tiempo de irlo introduciendo. Dice, por tanto, fíjate, hace un alto, ¿no? Jesús. Ahora fíjate, ¿a quién se está refiriendo? Al hombre, sumo sacerdote, ¿no? Aunque divinamente era Dios, por lo que Él hizo como hombre, resucita, ¿no? Y esa parte, dice, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. La palabra fiador del griego es una palabra que se compone de dos. Y su primera raíz, así directa, es la palabra fiador, así directa. Pero se deriva de otra palabra que establece posición. Que habla de estar algo que es potente, algo que está sobre. Entonces, cuando dice, por tanto, Jesús es hecho fiador, lo pone por encima del pacto del Antiguo Testamento al pacto del Nuevo Testamento. Entonces, hoy estamos en un mejor pacto, el de las promesas, y el sello de esa evidencia es el Espíritu Santo que se nos fue dado. Entonces, vemos aquí cómo pone a Jesús, en la persona de Jesús, como fiador más allá, o sea, establecido en la parte de mediador.
¿Qué quiere decir esto? Que Él es el reconciliador entre ambas partes. Ante el Padre, Él expone nuestra debilidad. ¿Sí? Es lo que está. Por nuestra condición. Y ante nosotros nos deja claro, por nuestra condición, las causas de la ira de Dios. O sea, nos deja claro que por nuestra condición, por nuestra debilidad, por nuestro pecado, hay ira de Dios. Y el único que puede intervenir entre esa ira de Dios hacia los hombres por su pecado se llama Jesucristo. No hay más. Entonces, el único intermedio para apaciguar esa ira justa de Dios hacia los hombres se llama Jesucristo. Esa ira justa, porque es una de las cosas que hay que enfatizar en el tiempo presente. O sea, hoy se ha hecho más evidente que el hombre no es tan malo. Y por sí, o sea, hay una maldad en el hombre. Entonces podemos decir que el único que puede pagar nuestras rebeliones se llama Jesucristo. Y quitar de nosotros la pena capital, que es muerte, se llama Jesucristo. Entonces, Él es el mediador, fíjate, y para hacer ese instrumento de mediar, Él se pone como fiador. O sea, a ver si lo puedo explicar. Tú debes y Él dice, yo pago por ti, pero ese yo pago por ti es con su mismo ser. Eso es la doctrina fundamental del cristianismo. ¿Quién pagó por nosotros? Cristo. Nuestra deuda la pagó Él con su propia vida. O sea, no tomó algo, no trajo un macho cabrio, no trajo un animal, Él mismo. O sea, Él no solamente participó en la negociación, ¿sí? sino que hizo la negociación plena entregándose Él al Padre. Entonces no solamente es el que nos representa, sino Él es el cumplimiento de esa libertad que hoy tenemos. O sea, cuando un juez te deja libre, fíjate, cuando un juez te deja libre, te pide una fianza, ¿no? Dices, déjame una fianza para que salgas. Entonces Cristo fue la misma fianza para nosotros, el mismo. Y al ver que el pecado no lo pudo contener, quedó libre. Entonces, Él garantiza el cumplimiento del pacto ofrecido por Dios. Él garantiza el pacto ofrecido por Dios. El pago del pecado es la muerte. Y lo hizo con su propia sangre. Tremendo, ¿verdad? Entonces, su mediación de Él, de Cristo, no depende de nuestra fidelidad, sino de la suya. O sea, Dios no nos perdona y nos reconcilia por nosotros. No tenemos nada, nadie tiene nada que ofrecerle a Dios
para establecer esa comunión, restablecer ese orden con Él. Nadie, solamente uno, que se llama Jesucristo. Entonces, Él como fiador, como garantía, establece plenamente el cumplimiento del nuevo pacto donde estamos. Entonces, la reconciliación que nos da Dios a través de Cristo es verdadera, es inalterable, es incambiable. Entonces, al ofrecerse Él, cumplió absolutamente todo. Pagó todo el precio necesario para nuestra paz. No tenemos deuda con Dios. Si quieres anotarla ahí, eso se llama gracia. Pura gracia. Él recibió la ira de Dios que nosotros merecíamos, que Él no participó, pero como mediador, como negociador, Él la recibió. Entonces, Él recibió en sí mismo las consecuencias nuestras. Y por eso hoy da paz. Entonces, para todo aquel que está en Cristo, recibe la paz que viene de Dios. No hay deuda. Y eso los sacerdotes del Antiguo Testamento, Aarón, Leví, no lo podían hacer. No lo podían hacer. Eran mediadores, pero no eran fiadores. El único fiador fue Cristo. Entraban, así Dios lo estableció, a la presencia de Dios en representación del pueblo, pero no podían ellos quitar la ira de Dios. El único que lo hizo es Cristo. Entonces, cuando dice aquí fiador, nos deja claro que el Hijo de Dios es nuestra garantía de la paz con Dios, porque Él fue un hombre justo y santo, y da la entrada a la nueva humanidad que se llama iglesia, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, la grandeza de su persona, la suficiencia de su sacrificio, la superioridad de su sacerdocio, todo es lo que cierra la Biblia, el mejor pacto en el que estamos. O sea, literalmente hemos sido reconciliados con Dios. En Cristo ya no ofendemos a Dios. Fíjate qué impresionante, ¿no? ¿Y quién necesita la obra de reconciliación y tener paz con Dios? Los hombres, no Dios. Y aquí algo bien importante. Pone el énfasis Jesús porque está hablando de la humanidad, el que pagó. La parte divina no pagó porque era Dios. El hombre tenía que pagar por los hombres. Por eso es bien importante entender cuando habla de Jesucristo, cuando habla de Jesús y cuando habla del Hijo de Dios. O sea, es el mismo,
pero son cosas diferentes. Aquí está hablando del hombre, sobre la humanidad. Y sobre la humanidad de Jesús se hizo la obra de reconciliación. Entonces, aunque hoy el mundo quiera borrar de la historia la encarnación, no lo podrán hacer. Porque hoy seguimos viviendo 2000 años, 2026 años después de Cristo. Entonces, Él es nuestro representante ante Dios y Él garantiza nuestra reconciliación con Él. Y Él, como fue hombre, entiende perfectamente nuestra condición humana. O sea, a Él le dolió que lo golpearan, le dolió en el alma que lo abofetearan, como a ti, a mí, nos duele exactamente igual. Entonces, ¿a quién tenemos que acudir? A nuestro gran sumo sacerdote. Él sabe todo. Entonces, esas expresiones de que esto ni Dios lo sabe, no, pues ya, bueno. Dios sabe absolutamente todo. Vamos a Él y Él es la respuesta a todo esto. Entonces, es un verso impresionante, ¿no? Verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿En dónde estamos viviendo? En este pacto nuevo, en la gracia de Dios. ¿Ok? Terminamos aquí. Si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Recuerden que en un momento vienen Mujeres de Fe y tenemos, bueno, hay ensayo del Ministerio de Alabanza. Nos retiramos y ya a partir de la próxima semana vamos a retomar los calendarios de las enseñanzas por las tardes. Pero seguimos, entonces mañana tenemos nuestras 2 reuniones normales, todo transcurre en normalidad. Entonces, si Dios nos da vida, nos vemos en un ratito. Buenos días a todos.